En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 2. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen. Estamos en el segundo apartado donde el Catecismo está dedicando 21 números a desarrollar este tema. El día de hoy dedicaremos estos 4 números a desarrollar el tema que tiene como título La Inmaculada Concepción. Número 490 del Catecismo dice: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Un número del Catecismo hermoso. Primera afirmación que nos hace el Catecismo en este número 490 es tomado de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que hemos hablado muchas veces. Dice: María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Vemos pues aquí cómo es importante que caigamos en cuenta de que Dios reparte sus dones en la medida de la misión que nos quiere encomendar. Eso tiene que ir unido. Dones y misión encomendada. Se refiere a María como se refiere a cada uno de nosotros. Existe en la fe católica algo que llamamos gracia de Estado. La gracia de Estado consiste en que cada uno es padre o madre, o es el presidente, o es el CEO de una compañía, o es el jefe del trabajo. Cualquier persona que tenga una posición donde necesite ejercer esa vocación, Dios le regala la gracia de Estado, que es esa capacitación de una manera especial para poder serlo. Para poder serlo. No todo el mundo puede ser un sacerdote. Pero no todo el mundo puede ser un papá. No todo el mundo puede ser una mamá. Hay que tener una gracia de Estado para poder serlo y serlo bien. No todo el mundo puede ser el presidente de una nación. Se necesita una gracia de Estado para poder hacer ese trabajo bien, desarrollar esa vocación bien. Existe un acompañamiento por parte del Señor cuando Él nos pide ponernos a su servicio. Por eso es que en la iglesia siempre se considera que los puestos de liderazgo no son puestos de soberbia, sino de servicio. No se es el Papa para que le sirvan, se es el Papa para servir. No se es presidente de un estado para robar, se es presidente de un estado para servir a su pueblo. Así como no se es jefe o manager en un trabajo para abusar de sus trabajadores, sino para servirles para que puedan desarrollar su trabajo de una mejor manera.
para coordinarlos mejor, para ayudarles a desarrollar sus problemas, pero también para ayudarles a potenciar sus talentos. El mal jefe, el mal manager, es el que tiene miedo a que sus súbditos puedan saber más que él, porque le quitan el puesto. Pero cuando se es jefe para servir, no se tiene miedo a que el súbdito pueda ser mejor que tú. Hay una frase de San Agustín muy hermosa. Da quod iuves et iuve quod vis. Concede lo que mandas y luego manda lo que quieras. Concédeme la gracia y luego mándame lo que tú quieras. San Agustín sabía que nada somos sin la gracia de Dios, pero que con la gracia de Dios lo podemos todo. Concede lo que mandas y luego manda lo que quieras. Una frase preciosa, por ejemplo, en este día de los Reyes Magos, ¿no? ¿A dónde vamos? A seguir una estrella. Concede lo que mandas y luego manda lo que quieras, pues vamos por la estrella. También tiene otra que tiene relación, pero más dirigida a nosotros. Dice San Agustín, da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. San Agustín, como siempre, definiendo todo en un renglón, ¿no? Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta, ¿no? Dicho de otra manera, para poder ser fiel, hace falta la gracia de Dios. Para merecer la gracia de Dios, hay que ser fiel. Gracia y libertad están perfectamente conjugadas, integradas la una con la otra. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, le saluda a la Santísima Virgen María como llena de gracia. Lucas 1:28. Algo que es un texto que debemos aprender los católicos para cuando los protestantes nos estén amenazando, sacarles este texto. Léame ahí Lucas 1:28. La misión se le encomienda a María. Y esa misión que se le encomienda a María es la misión más importante de toda la historia de la humanidad. A ella se le ha pedido acoger a Dios que viene al mundo. No hay criatura en la historia que se le haya encomendado algo más importante de lo que se le encomendó a María. Acoger a Dios que viene al mundo. Solemos admirarnos cuando eligen a personas para cargos importantes, ¿no? Uno se admira del presidente de la nación, uno se admira de un embajador que llega a presentar sus cartas ante el Estado, uno se admira del CEO de Delta, ¿no? De la Coca-Cola, ¿no? De Home Depot, yo qué sé. Pero pensándolo bien, queridos amigos, todos esos cargos importantísimos son pequeños comparados con la misión que se le encomendó a María. Por eso es que podemos llegar a entender que María fue la llena de gracia en mayúscula, proporcional a lo que se le estaba pidiendo. María fue tan grande porque lo que se le pidió fue más grande aún. Esa es la belleza que se descubre en la Inmaculada Concepción. Es que la grandeza de María no es por ella, la grandeza de María es por él. Y al mismo tiempo, ella ha colaborado. Para poder ser fiel hace falta la gracia de Dios, pero para merecer la gracia de Dios hay que ser fiel. Por el don de Dios ha merecido esa gracia. Por su fidelidad,
por estas dos cosas. En efecto, para poder dar este asentimiento libre desde la fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviera totalmente conducida, totalmente poseída por la gracia de Dios, ¿no? Es importante aquí cuando decimos la palabra poseer, ¿no? Estás poseído por la gracia de Dios. Generalmente se utiliza la palabra posesión solo para decir estás poseído por el demonio, ¿no? También se puede estar y se debe estar poseído totalmente por la gracia de Dios. ¿Saben cómo? Como una pluma dócil en la mano de Dios para que Él escriba. Para que Él escriba. Número 491 del Catecismo dice: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, ha sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Este es el párrafo de esa bula de la proclamación de la Inmaculada Concepción, la bula del Papa Pío IX de 1854 se llama Ineffabilis Deus. No es lo mismo que la Iglesia haya proclamado este dogma en el siglo XIX que decir hasta el siglo XIX no tenía esta fe. Una cosa es la proclamación de un dogma oficialmente y otra cosa es que la Iglesia no haya creído en eso durante todo el tiempo antes de proclamar el dogma. Los católicos no creemos en muchas de las cosas desde que se ha proclamado dogmáticamente, ¿no? Hemos creído en ellas desde antes del dogma. La fe en María como inmaculada, como santificada por Dios desde el principio, ya pertenecía a la fe del pueblo de Dios. Lo que pasa es que no había sido proclamado de una manera solemne porque no había habido la necesidad. De hecho, fijémonos, queridos amigos, que en el siglo XII, 7 siglos antes de que la Iglesia proclamara este dogma, ya se había establecido la fiesta de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre. La fiesta litúrgica ya existía 700 años antes de que se proclamara el dogma. Y no es una fecha casual que sean 9 meses antes de la Natividad de Nuestra Señora, que es el 8 de septiembre. Se está hablando de que en el momento de la concepción, María ya era santa. Hay que decir que se tardó en definirse dogmáticamente, porque también habían, pues, muchos estudios dentro de la teología, habían diversas opiniones entre los teólogos, especialmente entre Santo Tomás de Aquino, que en algún momento defendió la doctrina de que María había sido santificada en el útero de su madre. Es decir, durante la gestación había sido santificada, había sido absuelta del pecado original antes de haber nacido. Esta teoría de San Agustín, en el momento de la concepción, sí tenía pecado original, pero después ya no lo tuvo. Prácticamente, en resumen,
era lo que en, en ese avanzar en el estudio de la Inmaculada Concepción San Agustín proponía, ¿no? Sin embargo, en otras partes de los estudios de la Suma Teológica de San Agustín, parece que Santo Tomás de Aquino va reflexionando y va empezando a tomar otro camino. Al no estar definido dogmáticamente, era lógico y era posible que se pudieran decir diferentes opiniones sin que esto fuera una herejía. Es importante que me entiendan esto, ¿no? No vayan a salir a alguien a decir que estamos diciendo que San Agustín que Santo Tomás de Aquino estaba diciendo que la Virgen no era virgen, no, no. Antes del dogma, cualquier pensamiento podía surgir sin que fuera una herejía, ¿no? No estaba definido, se estaba estudiando. Bueno, por otro lado, ¿no?, el camino para la definición dogmática de la concepción de la Inmaculada fue trazado por un franciscano, ¿no?, un franciscano llamado Duns Scoto. Se dice que Duns Scoto, al encontrarse frente a una estatua de la Santísima Virgen María, él le hizo esta petición: dignare me laudare te, Virgo Sacrata. Oh Virgen Santa, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. Cosa más bella, ¿no? El que estaba liderando el estudio de cómo expresar de la mejor manera posible a la iglesia, al mundo, a los hombres de toda la historia, cómo expresar, hablar bien de ti. Ayúdame. Ayúdame, oh Virgen Santa. Dame las palabras propias para yo hablar bien de ti, ¿no? Y poco a poco, ese confrontamiento teológico de una escuela y de otra escuela, de la mejor manera posible, fue inclinando la balanza a favor de este hombre, ¿no? A favor de la Inmaculada Concepción, tal como nosotros la entendemos hoy. Pero vuelvo y les digo, esto no fue una cosa de 5 minutos y de tomar un libro, ¿no? Era Santo Tomás de Aquino a la cabeza, era este hombre, Duns Scoto, a la cabeza, liderando, luchando, estudiando, para poder dar, como decía el mismo Duns Scoto, para hablar bien de ti. María fue concebida sin pecado original. Esa es la fe de la Iglesia, independientemente de cualquier escuela. De hecho, el Papa Sixto IV, en 1483, fue quien llevó la devoción de la Inmaculada Concepción a toda la Iglesia Universal. ¿Bien? Y se empezó a hablar de la Inmaculada Concepción de esta manera en las universidades europeas inmediatamente. La Universidad de Colonia en Alemania en 1449 ya hablaba de ello. La Universidad de la Sorbona, la Universidad de Valencia en España. Fue en el mundo académico donde esto empezó a tomar una relevancia y una fuerza tremenda. María fue concebida sin pecado original, no en el vientre de su madre, no en el momento de su nacimiento, no, desde siempre, concebida sin pecado. Este es uno de los ejemplos más claros, queridos amigos, ¿no?, donde el pueblo de Dios, creyendo, ayudó a la jerarquía de la Iglesia a proclamar el dogma. Estamos hablando del siglo XII, pero desde el primer siglo la Iglesia creía en esto. Los dones de Dios para María son dones de Dios para el mundo, para cada uno de nosotros. Si ella es elegida y es predilecta, si ella es privilegiada, es en función de que ella es sierva. Ella se sabe instrumento de Dios para el mundo.
En ella nos estaba amando Dios a todos nosotros. Al darle un don así, a la que iba a ser también madre nuestra, lo estaba haciendo en beneficio de cada uno de nosotros. Y hay tres aspectos de nuestra fe que van a estar subrayados profundamente en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Primero de ellos, la estrecha relación que existe entre María, Jesús, Iglesia. Esta estrecha relación entre las tres son inseparables. María, Jesús, Iglesia. Por eso es que no aceptamos cuando alguien diga, yo creo en Jesús, pero no creo en María. No es aceptable. Yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. No es aceptable. Yo creo en María, pero no creo en Jesús. No es aceptable. Yo creo en María, pero no creo en la Iglesia. No es aceptable. Las tres van juntas, inseparables. María, Jesús, Iglesia. Segundo, ver que la plenitud de la obra de la revelación la vemos cumplida en María. La redención del hombre está cumplida en María. Tercero, la absoluta enemistad entre María y el pecado. Vemos pues que son tres aspectos importantísimos. Que nos enseña la teología, que son derivados de la Inmaculada Concepción. María colaboró a la obra del Salvador por su fe, su esperanza, su ardor. Ella colaboró para establecer la vida sobrenatural de los hombres. Por eso es que la podemos llamar madre en el orden de la gracia. Ella no solo da la luz físicamente, sino que participa con su Hijo plenamente, en la medida que una criatura humana puede participar, pero participa de su designio de salvación. Mi Hijo viene a salvar al mundo y yo me identifico plenamente con la misión que mi Hijo tiene. Eso es lo que diría María. Yo me identifico plenamente. La identificación entre la Virgen María y la Iglesia también es grandísima. En el fondo nos preguntamos, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es una madre que quiere darnos a luz a Cristo. La Iglesia aprende de María a ser madre. En ella tiene su modelo. Y también mira a la Iglesia María como modelo de su propia vocación. En María vemos la plenitud de la obra perfectamente realizada. Pensemos en Jesucristo y en su lucha interior que tuvo en Getsemaní, ¿no? Cuando la víspera de su pasión era tentado para que se desesperara y para que saliera corriendo. Satanás hizo su mejor estrategia. Le hizo las preguntas más adecuadas en el momento de la tentación. Imagínate tú a Satanás pasando enfrente de Jesús, ¿sí? Y poniéndole en sus ojos todo el pecado de la humanidad, para darle a entender a Jesús que su muerte no valía la pena, diciéndole a Jesús, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué te vas a dejar golpear, ultrajar, humillar, asesinar? ¿Para qué? Si no vale la pena, no va a servir para nada. Tú morirás en la cruz, pero vendrá este y hará todo lo contrario. Vendrá el otro y dirá que eres un mentiroso. Vendrá el otro y dirá que no exististe. Y vendrá el otro y dirá que no le importa. Y vendrá el otro y se los presentó todos los ateos del mundo, todos los gnósticos, todos los científicos que niegan a Dios, se los presentó enfrente y le dijo, mira,
¿Tú vas a morir por estos? ¿Tú vas a morir por estos? No vale la pena. No vale la pena. Y en ese momento, lo que más podría consolarle a Jesús era solamente pensar en su madre. Pensar en los mártires. Pensar en que solamente por el sí de su madre ya valió la pena la redención. De que su sangre no iba a ser inútil. La redención de Cristo es la que había permitido que María fuera así de santa, así de inmaculada, y solo por eso ya valió la pena la cruz. Y todo esto conlleva a esa absoluta enemistad entre María y el pecado. Pondré enemistad entre ti y la mujer, porque solo por ella ya valió la pena. Y después vienen los mártires, y después vienen las vírgenes, y después venimos todos nosotros, los que amamos a Jesús. Pero en esa enemistad que Él pone entre la mujer y el pecado, entre María y el pecado, no caben pactos, no caben pactos intermedios, no caben cosas que digan hoy sí, mañana no, o no sean tan exagerados como dicen algunos. Conformémonos con ser buenas personas y ya, pero eso de dar un poco más, de comprometerme un poco más, de liderar un grupo, un apostolado, un ministerio, no, eso ya es fanatismo, dicen, ¿no? No sean exagerados. Pondré enemistad entre la mujer y tú. Tendemos fácilmente a rebajar el ideal evangélico, ¿no? Esta llamada a la santidad. Y María asume totalmente el evangelio de su hijo. María da la respuesta perfecta a ese: no podéis servir a dos señores, no, yo le sirvo al único. O de Cristo o del mundo. Y María hace la opción. Y María me enseña a hacer la opción. Y María ya proclama la absoluta enemistad con el pecado, porque no soy del mundo, soy de Dios. Así como le pasó a San Francisco de Borja. Francisco de Borja, que era un enamorado de la reina. Cuando se murió la reina, en el momento que la entierran y después exhuman su cuerpo un par de años después, él estaba ahí. Cuando abren el ataúd y él ve lo que quedó de su reina, él dice esta expresión: no le vuelvo a servir a nadie que se me muera. Y se entrega totalmente al servicio del Señor. Yo no le voy a servir a nadie que se me pueda morir. No voy a entregarle mi vida a ninguna reina, a ningún rey. A partir de ahora, soy del Señor, única y exclusivamente. La imagen de María pisando la cabeza de la serpiente es realmente algo emblemático. Mirar a María, mirar en la Inmaculada Concepción, es para nosotros como un acicate para no pactar con el pecado. No le vuelvo a servir a nadie que se me muera. Yo no le vuelvo a entregar mi corazón como se lo entregué a esta que se me murió. Yo pensé que mi reina me iba a durar para siempre, pero me doy cuenta que no era Dios, que estaba equivocado. María nos enseña que hay que entregarle el corazón, es a Dios.
no pactar con la mediocridad, no pactar con la tibieza, no negociar con Satanás, no dejarme enredar diciendo, tú solo sé buena persona y ya. Es más, eres demasiado bueno. Hay otros que son peores que tú. Y ahí estamos negociando todo el tiempo. Y me conformo con ser bueno, pero no me entrego. Me conformo con ser buena gente, pero no más. No más. No quiero más. Y María nos hace, queridos amigos, esta llamada a la santidad. Verle a ella es rememorar, es recordar, es revivir la vocación a la santidad a la que todos estamos llamados. Por eso es que este dogma de la Inmaculada Concepción tiene tanta potencia. Por eso es que este dogma de la Inmaculada Concepción al demonio le dio un latigazo tremendo. Por eso es que este dogma de la Inmaculada Concepción al mundo protestante no le gusta. Que no solamente es ver lo que ocurrió en ella, sino que recordar la vocación que todos tenemos a la santidad. ¿Eh? Esto no es como ver llover desde el otro lado de la ventana. Esto es para mí. Yo me mojo en esa lluvia. Y aquí nos mojamos es todos. Porque la lluvia de la gracia no solamente cae en ella, cae también en nosotros. A nosotros nos rebota. Número 492 del Catecismo dice: está resplandeciente en santidad, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Está resplandeciente de santidad. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Aquí se le aplica a ella lo que dice Efesios 1:4. Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Eso que dice San Pablo a los Efesios, imaginémoslo. ¿Cómo se podría aplicar a nosotros? Por eso el catecismo tiene como esta audacia de ponerlo en singular. Es para mí. ¿Eh? Referido a ella. Lo que San Pablo a los Efesios les dice como referido a todos y cada uno de nosotros. Él ha elegido, Él te ha elegido. Nosotros también hemos sido elegidos, pero no hemos tenido la correspondencia que ha tenido ella a la gracia. Hemos sido un poco más rebeldes, hemos sido un poco más difíciles, incluso hemos sido un poco más tercos, pero estamos aprendiendo y ella nos va guiando. Número 493. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Tenemos que decir que en la iglesia oriental, en Constantinopla, en Alejandría, en Antioquía, no existió el debate que existió en la iglesia católica de Roma, entre la escuela de Santo Tomás y la escuela de Duns Scoto, que hablamos
hace un momento en los dos puntos anteriores. Ellos no tuvieron esa pelea intelectual, ese debate, que gracias a Dios en la Iglesia Católica sí se tuvo. Es verdad que la Iglesia Ortodoxa no ha proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción como los católicos hoy lo hemos proclamado. Sin embargo, la fe de los cristianos ortodoxos sí confiesa ese misterio desde siempre. Los ortodoxos llaman a María Panagia, la toda santa. ¿Qué palabra más hermosa, ¿no? Panagia, la toda santa. Y ese término de toda se entiende en el sentido desde siempre. Es decir, toda santa significa desde siempre santa. Y volvemos a lo referido al principio, ¿no? Cuando decíamos, somos conscientes de que la forma más genuina de devoción a la Santísima Virgen es la consagración a su corazón inmaculado. De esta toma vida en el corazón una consciente comunión y familiaridad con la Santísima Virgen, como una nueva forma de vivir para Dios y de proseguir aquí en la tierra, en el amor de su Hijo Jesús a su Madre María. Muy hermoso. Mis queridos amigos, Juan Pablo II hizo una oración a la Virgen María para consagrar el mundo al corazón inmaculado. Me permito hacer la oración del Papa. Te saludamos a ti, Virgen Inmaculada, que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina a todos los fieles cristianos del mundo en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Protege con todo tu amparo materno a todos los hombres y mujeres del mundo en los caminos de la paz, del respeto y de la prosperidad. Corazón Inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal que atenaza los corazones de las personas e impide vivir en concordia. De toda clase de terrorismo y de violencia, líbranos. De todo atentado contra la vida humana desde el primer instante de su existencia hasta su último aliento natural, líbranos. De los ataques de la libertad religiosa y a la libertad de la conciencia, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, líbranos. De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. De las ofensas y desprecios a la dignidad del matrimonio y de la familia, líbranos. De la propagación de la mentira y del odio, líbranos. Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos. Acoge, oh Madre Inmaculada, esta súplica llena de confianza y agradecimiento. Protege al mundo entero, a sus hombres y mujeres, que en tu corazón inmaculado se abran a la santa esperanza. Amén. Es un texto supremamente potente. Pero aunque haya sido el Papa el que lo haya hecho, nosotros lo podemos hacer nuestro para consagrar nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestro trabajo. Vemos en María un gran signo del cielo, una mujer vestida de sol, en la que hay una barrera infranqueable contra Satanás. María es un muro de contención. Por eso el Papa en la oración decía ante todo, líbranos, Madre Santa, ¿no? Sabemos que esta sombra de María es la sombra de la santidad. Podemos pararle los pies al mal del mundo en la persona de la Santísima Virgen María. Y esto ya son palabras mayores, ¿no? Acordémonos de la promesa de Jesús a su iglesia. Y el poder del infierno no prevalecerán sobre ella. Y es una promesa que está ligada a este don que es la Santísima Virgen María.
Ella es la que nos libra, ella es la que nos cuida, ella es la que nos acoge. Por eso tiene tanta fuerza la fe en la Inmaculada Concepción. No es solamente una cuestión estética o algo que la Iglesia tenía que hacer, es una profunda fe de la Iglesia. La fe en la Inmaculada Concepción nos lleva a entender prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer. En resumen, 3 cosas. Primera, la fe en la Inmaculada Concepción nos recuerda que existe el pecado original. Que existe el pecado original. Segunda, la fe en la Inmaculada Concepción nos recuerda que María es nuestro modelo de pureza. Y tercera, la fe en la Inmaculada Concepción nos recuerda que María dignifica nuestra humanidad con el don de Dios.